Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 31 del 1 del 2008 y estamos en una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Vamos por el título 3. Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Dentro del título 3 estamos en el capítulo 2, Agencias. Sección segunda, Agencias administrativas. Artículo 65, Concepto y régimen jurídico. Bien. Artículo 65, Concepto y régimen jurídico. 1. Las agencias administrativas son entidades públicas que se rigen por el derecho administrativo, a las que se atribuye en ejecución de programas específicos de la actividad de una consejería la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas. 2. Las agencias administrativas se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico, financiero, de control y contabilidad que el establecido para la Administración de la Junta de Andalucía. Para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades públicas que tengan expresamente atribuidas por sus estatutos. 3. Las agencias administrativas se adscriben a una consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta ley. Excepcionalmente pueden adscribirse a otra agencia administrativa cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas. Artículo 66. Requisitos de creación. Para la creación de una agencia administrativa deberá concurrir algunos de los siguientes requisitos. A. La necesidad de dotar al servicio o actividad de que se trate de una especial autonomía de gestión respecto de los órganos de la consejería a los que se encuentre adscrito. B. La existencia de un patrimonio que, por su especial volumen o entidad, requiera su gestión a través de una entidad con personalidad jurídica. C. La existencia de un servicio susceptible de financiarse en más de un 50% mediante los ingresos que genere su propia actividad. Artículo 67. Personal de las agencias administrativas. 1. Las personas titulares de las presidencias, direcciones o asimilados de las agencias administrativas serán nombradas y separadas libremente por el Consejo de Gobierno y tienen la consideración de altos cargos a efectos de la normativa sobre incompatibilidades que sea de aplicación. La persona titular tendrá atribuidas en materia de gestión de recursos humanos las facultades que le asigne la normativa específica. 2. El personal al servicio de las agencias administrativas será funcionario, laboral o, en su caso, estatutario, en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Junta de Andalucía. No obstante, la Ley de Creación podrá establecer excepcionalmente peculiaridades del régimen de personal de la agencia en las materias de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción y provisión de puestos y régimen de movilidad de su personal. 3. En los casos en que la creación de la agencia afecte total o parcialmente al objeto, servicios o actividades desarrollados hasta entonces por otras entidades instrumentales, la Ley de Creación podrá establecer la subrogación del personal laboral afectado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 bis para la transformación de entidades y, en su caso, el artículo 60 para la disolución, liquidación y extinción de agencias. 4. Igualmente, en caso de que una agencia administrativa preexistente asuma total o parcialmente el objeto, servicios o actividades desarrollados hasta entonces por otras entidades pertenecientes
al sector público andaluz, podrá establecerse la subrogación del personal laboral afectado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 bis para la transformación de entidades y, en su caso, el artículo 60 para la disolución, liquidación y extinción de agencias. Sección tercera. Agencias públicas empresariales. Artículo 68. Concepto. 1. Las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, y que aplican técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias consejerías, en el marco de la planificación y dirección de estas. Las agencias públicas empresariales pueden ser de dos tipos. A. Aquellas que tienen por objeto principal la producción en régimen de libre mercado de bienes y servicios de interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación. B. Aquellas que tienen por objeto, en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias consejerías, y en el marco de la planificación y dirección de estas, la realización de actividades de promoción pública, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, sin actuar en régimen de libre mercado. 2. Las agencias públicas empresariales se adscriben a una o varias consejerías. Excepcionalmente, pueden adscribirse a una agencia cuyo objeto además consista en la coordinación de varias de ellas. Asimismo, se podrán aplicar técnicas de coordinación funcional entre varias agencias públicas empresariales que compartan la misma adscripción orgánica a través de órganos o unidades horizontales. Artículo 69. Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas. 1. Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra A del apartado 1 del artículo 68 de esta ley se rigen por el derecho privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas, y en los aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra B del apartado 1 del artículo 68 de esta ley se rigen por el derecho administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas, y en los aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. En los restantes aspectos se regirán por el derecho administrativo o por el derecho privado según su particular gestión empresarial, así lo requiera. 2. Las agencias públicas empresariales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente se les atribuyan y solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de esta ley, los órganos de las agencias públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, salvo las excepciones que, a determinados efectos, se fijen en cada caso en sus estatutos. 3. En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales que deban corresponder exclusivamente a personal funcionario de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública, podrá llevarlas a cabo bajo la dirección funcional de la agencia pública empresarial.
el personal funcionario perteneciente a la consejería o la agencia administrativa a la que esté adscrita. A tal fin, se configurarán en la relación de puestos de trabajo correspondiente las unidades administrativas precisas, que dependerán funcionalmente de la agencia pública empresarial. La dependencia de este personal supondrá su integración funcional en la estructura de la agencia, con sujeción a las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma, quienes ejercerán las potestades que, a tal efecto, establece la normativa general. El decreto por el que se aprueben los estatutos de la agencia contendrán las prescripciones necesarias para concretar el régimen de dependencia funcional, el horario de trabajo y las retribuciones en concepto de evaluación por desempeño y las relativas al sistema de recursos administrativos que procedan contra los actos que se dicten en ejercicio de las potestades administrativas atribuidas a la agencia. Artículo 70. Personal de las agencias públicas empresariales. 1. El personal de las agencias públicas empresariales se rige, en todo caso, por el derecho laboral, así como por lo que le sea de aplicación en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Será seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 2. Es personal directivo de las agencias públicas empresariales el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas. Su régimen jurídico será el previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y en la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas tanto del personal directivo como del resto del personal de las agencias públicas empresariales requerirán el informe previo y favorable de las consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda. Estas consejerías efectuarán con la periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de los recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por las mismas. Bien, aquí en este artículo 70, personal de las agencias públicas empresariales, en su punto 2, nos dice, su régimen jurídico será el previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bien, la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público ya está derogada. Su artículo 13 se titulaba Personal directivo profesional. Bien, en la actual ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que es el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, su artículo 13 coincide. También se refiere al personal directivo personal. Perdón, su artículo 13 se titula Personal directivo profesional. Y está dentro del capítulo 2, que se titula Personal directivo, dentro del título 2, personal al servicio de las administraciones públicas. Bien, pues entonces el artículo 13 dice, artículo 13, personal directivo profesional.
El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios. 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada administración. 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!